A partir de este momento, estamos contigo, contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Liliana Hernández. Buenas tardes a todos, nuevamente aquí con ustedes, en compañía de ese partner, Stalin González, el diputado del Circuito 5 de Caracas. Bueno, vamos a empezar por agradecer a aquellos que hacen posible que nos comuniquemos con ustedes todos los jueves, en la dirección general de la estación, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Wilixa Arcaya, en la producción, Kenier Jaramillo, y va a estar ahora también pronto Selene. En los controles, el gran, mi amor querido, que tenía 15 días que no lo veía, César González. Y bueno, en la conducción, Stalin González, quien les habla, Liliana Hernández. La mensajería Dilo 3456, el teléfono 0212-482-9750, el Twitter y el Periscope @RCR750, y nos puede también ver por la página web rcr.tv. Stalin González, ¿tu Twitter? @Stalin_González. Y mi Twitter, Liliana HS 2013. A la orden para todos ustedes, y vamos a tratar de mantener una buena comunicación. En un rato vamos a hablar con Pedro Pablo Peñalosa un poco para comentar sobre los temas de la semana, el tema del acuerdo del yo con yo, que fue el que se firmó Jorge con él mismo, y y las observaciones presentadas por la Mesa de la Unidad en República Dominicana, que en definitiva concluye en que, como siempre hemos dicho, si no hay condiciones electorales que garanticen el derecho al voto, la transparencia, los laxos, las auditorías, que cuando uno vaya a votar tenga la seguridad de que esa expresión va a llegar a su destino, garantías de que nadie va a ser coaccionado por la vía del CLAP 4x4 y afines para inducir su voto, hasta que no tengamos todas esas condiciones, pues nosotros no podíamos firmar ningún acuerdo que facilitara las acciones del gobierno. Pero lo increíble fue ver para mí, Stalin, que el acuerdo del yo con yo es un acuerdo que, y lo anunciado por Tibisay, no compaginan. O sea, esas garantías que ellos dicen que iban a cumplir, que dijo Nicolás, que yo sí soy un hombre de palabra. Por cierto, tengo que hacer un inciso. Nicolás, si tú eres un hombre de palabra, tú nos dijiste hace casi 4 años que te ibas a encargar de la economía, solo de la economía por 6 meses. Nicolás, yo imagino que tú estás claro cuánto está costando la comida, ¿no? O vamos a esperar que el cartón de huevo llegue a 700.000, el kilo de carne llegue a 600.000, el kilo de pollo termine de llegar a 400.000. O sea, no sé qué está esperando Nicolás para hacerlo. Esto se me vino a la mente por aquello de que él es un hombre de palabra. El hombre de palabra que nos ha hundido a los venezolanos en esta crisis económica que estamos viviendo hoy, y que aparentemente se acelera porque con la cuestión de el nuevo sistema de divisas, estamos hablando de que, aunque no está el dólar sino el euro, pero cuando bajan los cambios estás hablando del valor de $1 sobre 30.000 bolívares, cuando lo que se estaba importando de alimentos aquí se estaba haciendo a $10, perdón, 10 bolívares. Sumámosles ese montón de ceros y veamos el impacto que puede tener esto en las nuevas importaciones que se van a realizar en el país, importaciones que además van a pegar directamente en el bolsillo de cada uno de nosotros cuando vayamos a comprar los alimentos. Y ahí el gobierno no podrá seguir con la excusa de que esto es una guerra económica. Ahí hay algo real, ese es el precio a la hora de tu importar. Nosotros no estamos produciendo porque este gobierno más se encargó de acabar el aparato productivo de este país, pero eso va a tener un gran impacto en el bolsillo de cada uno de nosotros, que ya lo tiene esta hiperinflación, pero que el gobierno no hace nada para detener lo que está pasando, sino que las acciones del gobierno parece que no profundizan, Stalin. Sí, ayer con ese tema, o con el tema económico, ¿no? Buenas tardes quienes nos escuchan. Con el tema económico, mientras el gobierno anda como en un canal, ¿no? En un canal, va por una autopista en términos, hablando de política y cómo hace las elecciones en los trancazos y cómo ven y todo el proceso electoral que convocan para el 22 de abril. Hay una realidad que estaba pasando. Ayer en la Asamblea Nacional, en boca del presidente de la Comisión de Finanzas, Rafael Guzmán, 84% de hiperinflación solo en el mes de
de enero. O sea, la inflación del mes de enero llegó al 84%. Decía ayer el diputado Guerra en la discusión en la comisión que esa 84% sumabas la inflación de todos los países del continente y no llegaba al 84%. No. Nosotros en un mes tenemos más inflación que todos los países juntos. Y es parte de la falta de política económica, productiva, de la petrolera. inacción. De que Lo increíble es que cuando tú tienes una crisis así en tu casa, tú te sientas con tu Patricia y los chamos, ¿verdad? Y dices, bueno, vamos a ordenar este presupuesto, vamos a ver cómo subsistimos. Eso no lo hace el gobierno, no le importa lo y que lo nos que pasa. hace es negar la crisis, niega la existencia de que es ahí la crisis. Y con esto quiero hablar del tema de Dominicana, porque ahí hay dos cosas. Uno, cómo el gobierno dice que no existe la crisis humanitaria, que no existe tal crisis, que es mentira, que aquí todo el mundo come 3 veces al día lo que necesita y le alcanza la plata para todo lo que necesita. No es verdad todo lo que se dice y lo que vivimos cada uno de los venezolanos. Eso no es cierto y eso es lo que el gobierno hace con el acuerdo, pero al final nunca hablan del tema, nunca quieren hablar del tema. Y lo otro con el acuerdo, y yo tengo que decirlo, bueno, que no se firmó, porque no podíamos firmar ese acuerdo en esos términos que se estaba planteando, y aquí durante semanas, meses, lo que hicieron fue caernos a piedra, destruir totalmente a la unidad, poner en tela de juicio a la dirigencia de la oposición y a los partidos que estaban ahí representados. Se nos dijo de todo. No he visto a ninguno de los super guerreros hablaron de eso, por lo menos decir hicieron lo que yo quería o menos tenían razón o se comportaron de manera. Eso no existe. Eso no existe. Ojo, yo creo que aquí nadie hace nada por el reconocimiento. Lo hacemos por el país, porque creemos que de esta crisis hay que salir. Al final uno como político está aquí porque queremos que el país viva bien, que todos podamos vivir mejor y no por reconocimiento de alguien. Pero tienes que llamarnos también a la reflexión. Nosotros invertimos demasiado tiempo en destruirnos nosotros mismos. O sea, ojalá que invirtieran todo ese tiempo que hacen para destruirnos entre nosotros mismos, lo dedicáramos en salir del gobierno y conformar hoy una plataforma unitaria. Y la gente terminando la credibilidad a lo que dice Jorge Rodríguez. Esto es insólito. Claro. Entonces al final uno no se firmó. Aquí nadie vendió nada, nadie entregó nada, nadie hizo ningún tipo de negocio. Dos, una unidad de quienes estaban ahí representados, ¿no? O sea, la unidad de quienes eran parte de ese equipo. Nadie firmó aparte, nadie hizo nada aparte. A que es necesario afrontar esta nueva etapa en unidad. Lo he dicho, yo creo que esta nueva etapa hay que confrontarla en unidad. Si aquí alguien decide ir a la elección y el resto se abstiene, vamos para el fracaso. Si aquí la mayoría decide ir a abstenernos y se inscribe alguien aparte, vamos al fracaso. O sea, aquí tenemos que llamar a la unidad del país. Hoy somos muchos los que queremos un cambio. Hoy son habemos muchos más opositores que maduristas en el país. Ahora, somos pocos los opositores organizados. Y aquí tenemos que ampliar el espectro y el espacio y el radio de acción y que tomemos en unidad las decisiones. Hay gente que empieza, no debemos ir a la elección, sí debemos ir a la elección. Señora, es una decisión que tenemos que pensarla bien, que tenemos que pensar bien cuál es el camino a seguir. Y empezará más de uno y ¿por qué? ¿Qué está diciendo? No, que pensemos las cosas bien. Hay debilidades y fortalezas en agarrar los dos caminos. Es una decisión difícil. Si alguien tuviera la varita mágica para tomar las decisiones, entonces se hicieran distintos. Pero es una decisión que va a tener repercusiones en nuestro futuro y que tenemos que tomarla la mejor decisión. Estamos claros que esa elección, como se está convocando, no es una elección competitiva, libre ni transparente. Ahora, el tema es cómo, si nuestro objetivo es el cambio político, ¿cómo ayudamos más a que el cambio político se dé? Y que la lucha es por una elección libre, justa y transparente. Bueno, ¿cuál camino es el que tenemos que seguir? Desde adentro y luchar desde adentro del proceso y luchar y hacer todas las denuncias de cada una de las irregularidades que se den en ese proceso, o desde afuera también se podrá dar. Lo que sí es cierto es que necesitamos unidad de todos los factores de la oposición venezolana, que evidentemente tienen que ir más allá de la mesa de la unidad, pero que es una unidad donde todos nos comprendamos y donde todos nos escuchamos. Nadie vaya a imponernos nada ni a tirarnos piedras entre nosotros mismos, ¿no? Claro, cualquier decisión que se tome tiene fuerza y es viable si estamos todos unidos en el desarrollo de la decisión. Cualquiera que sea la decisión que se tome. Aquí hay gente que nos escribe y nos dice,
Entonces, si no vamos, Lilia, a estas elecciones, ¿qué debemos hacer? Tienen que proponernos algo los políticos, yo creo en ello. Lo pone Lizzy Leal. Totalmente de acuerdo, Lizzy. Eso es un poco lo que planteaba Stalin. El tema no es solamente decir vamos o no vamos, sino cuál va a ser la acción que vamos a tomar independientemente de cuál sea la decisión. Y eso es importante hacerlo. Aquí nos está diciendo el gran César González algo, pero no sé qué me está diciendo. Ah, es con Stalin, no es conmigo. Perfecto. Ven, como así es César. La enamorada aquí soy yo. Y a mí no me dice nada en secreto por el audífono, pero no importa. El amor sigue siendo eterno. De este tema vamos a seguir hablando sobre qué hacer y no podríamos nosotros decirles hoy, este es el mapa a seguir. No, porque lo lógico sería que el mapa a seguir lo hagamos entre todos. No, y hay otra cosa, que evidentemente los políticos podemos tener un grado de responsabilidad mayor. Pero que esto no es un problema de políticos. De todos. Esto es un problema del país. O sea, estamos jugando el futuro de cada uno de nosotros. O sea, aquí cada uno de nosotros tiene un familiar, un vecino, un primo que se está yendo del país porque no ve futuro. Aquí nos estamos quedando muchos venezolanos también que tenemos que luchar por nuestro futuro. Y que la decisión que tomamos va en el futuro de cada uno de nosotros. Y que sí, tenemos una responsabilidad mayor, pero que no es un tema del descanso de que la decisión es de otro, ¿no? La decisión no es por el poder, la decisión no es por quién es presidente o quién dirige el gobierno, la decisión es por cómo va a ser nuestra vida en los próximos años y qué decisión vamos a tomar para poder cambiar ese rumbo, porque hoy como está con el actual gobierno, vamos directo a ser más pobres, a tener mucho más crisis, estar hundidos en la pobreza. ¿Cuál es la decisión que vamos a tomar entre todos para salir de ese hueco donde nos metió Maduro? Claro, y no solamente tomar la decisión desde el punto de vista electoral o político-electoral, sino también desde el punto de vista social y económico, porque la verdad es que para poder salir de este hueco en que estamos hundidos económicamente, con un gobierno que lo que nos demuestra todos los días es que la inacción, la omisión, que no quiere hacer nada para resolver el problema familiar, lo pongo desde el punto de vista del núcleo familiar, te lleva a que no es que participar o no participar va a resolver esos problemas, pero también tenemos que tener estrategias nosotros para abordar ese tema económico y decirle a la gente todos los días del mundo que esta crisis que estamos viviendo es producto de que el gobierno de Maduro, desde hace más de 4 años que se comprometió a atender el problema económico, no lo uso y hoy lo padecemos 30 millones de venezolanos. Que la mejor forma de salir de esa crisis sería unas elecciones libres, transparentes, democráticas, con plenas garantías para cada uno de los ciudadanos, pero que en este momento esperemos que los factores de la unidad hagan el estudio y nos planteen el escenario. Lo importante, y sí les digo, lo que decida la Mesa de la Unidad Democrática, esto es un criterio muy personal, lo que no puede haber es inacción por parte nuestra. Ya hay bastante inacción del gobierno, quietismo por parte del gobierno en materia económica que no quiere resolver nada. Pero del lado nuestro tiene que haber una actitud participativa, activa, de cada uno de los ciudadanos y entender que es un problema, sí, que hay unas direcciones políticas, sectoriales, asumiendo esas decisiones, pero que nosotros somos un factor importante a la hora de que esas decisiones, vayan a implementarse. Vamos a un corte y ya regresamos con ustedes. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. En Lenel Shot consigues de todo un poco para ti que te gusta vestir casual, elegante y sobria. Lenel Shot te ofrece top, vestidos, blusas, short, pantalones, falda, calzado, monederos, labiales, collares y mucho más. Lenel Shot en la planta baja del local 153 de Merpo Este, en Chacao, diagonal al estacionamiento del Sambil y frente a Seguros Mercantil. Infórmate en WhatsApp por el 0412-804-5653 o 0424-162-9489 y en Instagram @Lenel Shot. Lenel Shot es moda y algo más. Ciudadano, conoce tus derechos. El hambre opaca el intelecto, disminuye la productividad e impide a sociedades enteras desarrollar su potencial. Los alimentos son un derecho humano fundamental. Haz valer tus derechos. Les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR
750 AM. Y seguimos con ustedes y ya tenemos en la línea a Pedro Pablo Peñalosa, el famoso Triple P, que siempre lo vemos muy activo en varias partes. Pero en la asamblea siempre, contigo conversa mucho en la asamblea, Pedro Pablo. Hola Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Chico, deseando oír tu opinión de todo esto que ocurrió en República Dominicana para tener, en todo caso, perspectivas más neutrales que las que podamos tener nosotros dos aquí. Sí, bueno, yo creo que desde un principio había muy pocas expectativas o muy bajas expectativas sobre esta negociación. Y esto era así por la actitud que siempre ha mostrado el gobierno, y aquí se ratificó. En las últimas horas uno veía un gobierno que tenía como dos objetivos. Una, no llegar a ningún acuerdo, porque jamás hubo un gesto de buena voluntad, ni siquiera un mínimo respeto hacia la otra parte, y así es muy difícil, por supuesto, llegar a un acuerdo. Pero en segundo nivel también tenían como objetivo señalar que la oposición era culpable de no alcanzar ese acuerdo. Que, como digo, ellos sabotearon desde el día 1 porque jamás hubo un gesto ante el país que buscara promover y generar confianza y saber que había un mínimo, repito, de respeto entre quienes estaban allí involucrados. Pero también hay un tema que, bueno, obviamente el tema fundamental de la agenda termina siendo el tema electoral, y el gobierno no está dispuesto, y también así lo ha dejado claro desde el año pasado, a ofrecer ninguna garantía que permita que los venezolanos crean de nuevo o tengan algún tipo de garantía sobre el sistema electoral. Y eso también es algo que repito, vimos el año pasado, y según avanzaban las semanas, los días, hemos visto que las condiciones, si eran malas para las elecciones del año pasado, bueno, ahora son peores. El año pasado ya se advertía la posibilidad de que el chavismo aplicara la fórmula de Nicaragua para eliminar a la oposición. No lo hizo, sí asomó aquello, no lo hizo, pero ya este año se arrancó en forma y, bueno, eliminó la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática y legalizó a Voluntad Popular y a Primero Justicia. Entonces, bueno, vemos un gobierno que lejos de tener un gesto que permita creer que puede ceder, que puede dar condiciones y garantías, de un principio lo que ha hecho es bloquear la salida electoral. Y más bien, pues bueno, evitar cualquier tipo de espacio donde pueda la gente creer que había voluntad de avanzar en otros temas, ni hablar respecto a la Asamblea Nacional de la Constitución, mucho menos canal humanitario, que en un principio fue negado. Recordar las declaraciones del ministro de Salud, Luis López, que, bueno, decía que eso era imposible aceptarlo cuando apenas estaba avanzando la negociación. Y, bueno, el tema de los presos políticos, que de nuevo es el comodín que siempre utilizan, donde, bueno, sueltan a 10 y luego meten preso a 20 y así van manipulando esto como si fueran secuestrados, ¿no? Entonces, bueno, creo que todo eso fue llevando a esta conclusión que hemos tenido, que creo que el delegado el jefe de la delegación de la oposición, el diputado Julio Borges, lo explicó también muy bien, ¿no? Decía, bueno, por una parte había algo etéreo que planteaba la oposición, el gobierno, que además luego al final firman ellos mismos con ellos mismos, que creo que también eso ilustra muy bien el concepto de convivencia que tiene el gobierno, ¿no? Una convivencia con el otro donde yo dejo al otro por fuera. Y él explicaba que la oposición buscaba temas y puntos concretos para poder avanzar, condiciones reales, y no esperar de un gobierno que no ha mostrado ningún tipo de voluntad, que, bueno, que supuestamente se comprometa en algún momento a hacer cumplir las leyes. Así es, yo Entonces, creo que al final terminó como termina por esto, ¿no? Yo estaba viendo los dos documentos, el yo con yo que se firmó Jorge Rodríguez, y el documento de observaciones presentados por la unidad, y cuando tú lees el documento presentado por la unidad te das cuenta por qué no lo podían firmar ellos. Porque en el documento de Jorge es una cosa genérica. Bueno, sí, vamos a poner los dos rectores. Y lo que nosotros estábamos planteando es que no solamente eran los dos rectores, sino que la estructura del organismo electoral se adaptara a una correlación distinta, donde no fuera única del proceso y donde las oficinas regionales, municipales, en las juntas electorales hubiese equilibrio con relación a los funcionarios que dirige cada una de ellas. Pero igual con relación a las auditorías, con la observación internacional, el documento nuestro decía cómo se come, para ponerlo en cristiano. El documento del gobierno era un enunciado que mañana se cumplía o no. Es como... El otro era algo etéreo.
sea, es como... y además creer en la voluntad de alguien que no ha mostrado voluntad. Así es. Es así, Pedro. Que cumpla a alguien que jamás ha cumplido. Mira, Pedro, que ahí el tema era como el documento que plantea el gobierno es enunciado, mientras lo que se quería es una cosa mucho más detallada, porque ha Porque eso pasado, es la negociación. es que ha pasado en el pasado, bueno, que anuncia así, cambio del CNE, ok, son los dos rectores, ¿cómo los nombra? ¿Quién los nombra? El cambio interno de la estructura electoral, ¿cómo va a ser? Y el tema del REP, incluso el tema del REP. Apertura del registro electoral, sí, pero tiene que abrirme por lo menos un punto en las 1.500 parroquias. ¿Cómo era el tema del REP en el exterior? Sí, apertura del REP de los venezolanos en el exterior, sí, pero los abren nada más los consulados. ¿Cómo se va a hacer eso? ¿Cuál es el estatus? Eso en el tema electoral y evidentemente, como yo insisto, en cómo el gobierno trata de evadir su responsabilidad con la crisis que vive el país, y de eso no habla, ¿no? De eso no se habla, la crisis no existe y para ellos eso no es un tema que ni se trata ni busca cómo resolverlo, y además cuando se propone resolverlo, entonces tranco la ayuda humanitaria que puede entrar al país, ¿no? Claro, no, es que yo también creo ahí que hay un punto, ¿no? Y ese es el gran desafío, no solamente para la oposición, sino también para la comunidad internacional. Es que el tema es que si tú firmabas un acuerdo como el que plantearon los cancilleres, como el que promovía la oposición, eso significaba también ponerle límites al poder del chavismo, y el chavismo no está dispuesto, y eso lo han mostrado ya en varias ocasiones, a ceder ni un ápice de su poder. O sea, si yo te pongo a ti, firma esto con estas condiciones y respeta y ajústate. Estamos hablando de un gobierno que ha derogado la Constitución, que ha decidido convocar e instalar una constituyente que, bueno, pasa por encima de todo y aprueba leyes y hace lo que le da la gana sin pararse en el marco legal vigente. Y cualquier acuerdo de ese tipo ya le exigía al menos ponerle algún tipo de límite y saber que tenía que respetar unas normas. Y digo también la comunidad internacional, porque hemos visto la reacción del gobierno frente a las sanciones. Este es un gobierno que ha dicho, bueno, lo decía Diosdado Cabello, bueno, ustedes ponen sanciones, aquí tenemos elecciones, pero elecciones entendidas como un elemento de castigo, o sea, con todas las irregularidades y desviaciones que hacen que el voto no tenga ningún tipo de sentido y vaciar de contenido cualquier proceso electoral. Pero bueno, el tema es que el desafío es ponerle límites, o sea, cómo enfrentas a un gobierno que no tiene ningún tipo de límite, que no está dispuesto a ceder, ni siquiera ofrecer ya las mínimas garantías, porque en realidad lo que estaba planteado ahí prácticamente era volver al sistema del año 2015 de las elecciones parlamentarias, que bastantes perversiones y desviaciones tenía, pero que al menos permitió que la gente se expresara y aquel voto se contó, valió y bueno, se logró el cambio en la Asamblea Nacional. Pero el tema es eso, cómo tú le pones límites a una gente que ha decidido, que está dispuesto al parecer a pasar por encima de todo, simplemente para cumplir el objetivo de perpetuarse en el poder. Claro, pero además yo creo que si hay un factor importante en la negociación es que mucha gente no la entiende, y es importante aclararle a la gente. La gente dice, bueno, pero ¿qué fueron? A perder el tiempo. No, yo creo que internacionalmente fue vital este capítulo. Yo le preguntaba a una persona llegando ahorita aquí a la radio, se me acercó una muchacha a preguntarme del tema, pues, y un poco siempre te increpan en lo mismo, ¿qué fueron? Y yo le dije a ella, dame tu imagen de Venezuela hace un año desde el punto de vista internacional, cómo era tratado el tema de Venezuela. Entonces me decía, bueno, prácticamente no existíamos. Y yo le digo, bueno, tuvo que pasar el año pasado, o sea, estoy hablando del 2016 con relación al 17. Sí. Muchísimas cosas que permitieron que la comunidad volteara. ¿Ha tenido un alto costo para nosotros? Sí, lo ha tenido. Parte de ese costo fueron vidas humanas, esa es la verdad, por el nivel de las protestas. Pero cada hecho que nosotros develamos la acción del gobierno, y va debilitándose cada día más el gobierno en muchos países. Yo creo que muchos países del Caribe que vieron la firma del yo con yo dirán, ¿qué gobierno es este? Porque es un irrespeto a la instancia internacional de negociación lo que hizo Jorge Rodríguez. El hecho de la convocatoria inmediata una vez que llegan de estas elecciones, todo lo que tú documentes que evidencie el abuso, la conducta antidemocrática, el autoritarismo del gobierno, son cosas que favorecen en la perspectiva internacional. Sí, claro, yo hoy me gustaría introducir un punto, ¿no? Pensando en la señorita que se acerca y pregunte, en la gente que nos está escuchando y también en la dirigencia política, ¿no? Yo creo que aquí también hay un tema que es muy importante, que es el tema, pensando también en lo que viene, el tema de cómo manejas el aspecto comunicacional. O sea, eso es muy importante. Yo entiendo, y creo que todos debemos entender, que una negociación de este tipo exige
discreción, un mínimo de mesura, de cuidado, si tú estás allí presente buscando un objetivo, que es lo que hacía la oposición, ¿no? Tiene un objetivo que es rescatar el voto, abrir la vía electoral y otros temas que estaban planteados en la agenda. Y bueno, se trata de manera profesional, seria, pero eso no quiere decir que no vas a comunicar al menos tus planteamientos, tus ideas, tus observaciones, para también enfrentar la avalancha de rumores, de falsedades que lanza el gobierno. Ahí vimos siempre cómo llegaba la delegación del gobierno sonriendo, era como un red carpet de la negociación, ¿no? Ellos llegaban, sonreían, saludaban a las cámaras. Luego el último día Jorge Rodríguez, no solamente con este tema, este show de ponme los bolígrafos y tal, sino que él llega con el bolígrafo y siempre tiene ese discurso. No daban jamás información, no daba información, no daba noticia. Y ya vimos que todo lo que decía no era verdad, pero sí lanzaba el mensaje del gobierno, qué temas quería colocar en la agenda ante la opinión pública. Y yo creo que la oposición allí sí falló, o sea, de no decir, bueno, frente a esto yo pico adelante. Creo que a veces siempre se busca de alguna manera es reaccionar, desmentir, confirmar y no anunciar, informar, tomar la delantera. Consciente, esto sí, subrayarlo, que tú te enfrentas a una hegemonía comunicacional, pero por eso mismo tienes que ser mucho más audaz, tienes que ser allí mucho, dar como siempre, estar buscando siempre salir adelante, porque sabes que el otro viene y te aplasta, bueno, con toda la censura, con todos los medios de comunicación que tiene el Estado, etcétera, etcétera. Pero allí, para que la gente diga, no, pero ¿para qué fueron? Bueno, se fue con este objetivo, y se fue buscando una salida electoral, y se fue buscando una solución democrática, civilizada, que es la que Venezuela quiere para salir de esta crisis. Se fue buscando una solución al tema económico también, al respeto a la Constitución y a las normas, que es algo fundamental si queremos tener un país medianamente civilizado y desarrollado en algún momento, ¿no? Pero ahí tienes tú que tener también, no descuidar ese aspecto, porque el otro lado no la descuida. Saber cómo el chavismo, y por eso que uno desconfiaba de esto, cómo el chavismo manipulaba todo el proceso, y decía, bueno, es que llaman a Washington, llaman a Bogotá, cuando aquí la única línea que uno conoce es la de La Habana, pero ellos, bueno, manipulan, meten todo ese discurso allí. Maduro se burlaba de uno, se burlaba de otro, que Rodríguez hacía lo mismo, lleven crema para los dolores, dijo Jorge Rodríguez una vez burlándose, es decir, lanzan todo esto, y de este lado, de repente faltó no caer en ese discurso, no tienes que caer en eso, ni mucho menos, ni imitar, ni copiar eso, porque es una falta de respeto a la gente, y también a los cancilleres, etcétera. Pero sí, tener claro que es tener una política comunicacional que sirva para enfrentar eso y para que tu gente tenga argumentos, tenga elementos para entender lo que está ocurriendo y para saber que tú estás allí. Bueno, sí, obviamente eso es un costo político, pero que también lo estás haciendo porque tienes un fin superior, que es buscar una salida electoral y una salida a todo lo que estamos padeciendo los venezolanos. Así es, mi amor. Pero lamentablemente, Pedro, tú sabes cómo es aquí inclemente César González con el tiempo. Ya está pegando gritos por esos audífonos. Tenemos que ir a un corte, pero seguimos hablando, Pedro. El tema da para mucho y la semana que viene el escenario debe estar más claro, así que podemos hablar con más precisión a los oyentes de para dónde vamos y qué es lo que se va a hacer. 1.000.000 de gracias. Gracias, Pedro. Un abrazo, que esté muy bien. Y vamos a un corte y ya regresamos con usted. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Es la 1:28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hay amor en el corazón, la comida sale mucho mejor. En La Toscana, te invitamos este 14 de febrero a disfrutar de los más exquisitos sabores de la cocina ítalo-mediterránea. Celebremos la magia de estar enamorados. Degusta junto a nosotros los más deliciosos platos y haz de tu velada un día inolvidable. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso.
El sabor está en Coco Factory. Acércate y saborea la mejor cocada de Caracas, pero también tienen agua, aceite, galletas, helados, caramelos, conservas y esencia de coco. El coco es 100% natural, energético, hidratante, remineralizante y refrescante. Coco Factory está en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua estación de combustible, y en La Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La debilidad de nuestra economía es sorteada todos los días por personas con ideas creativas. Son emprendedores. Historias contadas por cuenta propia. La economía de carne y hueso. Comparta la suya también con Román Ibarra y Rolando Padilla. Por cuenta propia, la economía de carne y hueso. Todos los sábados, a partir de las 9 de la mañana, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Aquí regresamos contigo, 1:32 minutos, ¿no? Teníamos conversando con Pedro Pablo todo el tema de Dominicana, que sus impresiones sobre qué había pasado en la negociación. Y evidentemente, una cosa que no se lo puedo decir a Pedro al aire, que con una de las cosas que además se logra en ir a Dominicana también era un espacio de comunicación distinto. Más allá que haya errores, evidentemente que hubo errores de comunicación aquí. Era un sitio donde también la unidad podía decir lo que pensaba y cuál era su punto de vista con los medios internacionales, sin el cerco comunicacional que había o que hay aquí en el país, y que hay que entender que eso era un capítulo que había que pasar. Yo entiendo las críticas y a todo el que pensaba que no había que ir, pero eso es un capítulo que tenía que pasar, porque parte del respaldo hoy de la comunidad internacional es tener, tú también, la comunidad internacional durante mucho tiempo te dijo que había que buscar espacios para el diálogo y buscar algún tipo de acuerdo, y lo buscamos el espacio, buscamos y tratamos de llegar al acuerdo, y nadie puede decir que nosotros no logramos, que no intentamos lograr el acuerdo y que cedimos en muchas cosas que para algunos era impensable y que eran muchos puntos de honor para alguien. Y que aquí se demostró que quien no quería el acuerdo era el gobierno. El gobierno, todo eso que montó toda una campaña, los 2 bolígrafos, las 2 cosas, y ahí hay una crítica muy personal, y con esto no quiero involucrar a la unidad, no hay una posición al respecto, pero desde el punto de vista, viéndolo aquí uno, o sea, como también el gobierno dominicano se prestó para eso, o sea, porque al final eso ¿quién montó? Eso lo montó el gobierno. ¿Quién lo montó? O sea, ¿quién montó los 2 escritorios, las 2 sillas, e intentar decir de que se iba a firmar? Pero bueno, ya ha pasado ese capítulo. Es que aquí tenemos que pensar en unidad. ¿Cuál es el siguiente paso? Aquí hay un mensaje que alguien critica, pero es que de noviembre sabían cuándo era la fecha de elección. Nadie sabía cuándo era la fecha de elección. Aquí el juego cambió después de la elección municipal. Aquí pasamos de un gobierno que en las primeras de cambio, porque además por eso también lo que dice Zapatero no es cierto, porque aquí lo que se habló desde el principio, desde el año 2016 y luego 2017, es que el gobierno siempre planteó las elecciones en octubre del 18. Esa fue la propuesta siempre del gobierno. Aquí el gobierno cambia su opinión de hacer elección después de la municipal de diciembre, que cambia el juego político en el país y se ve además atrapado porque la crisis se va a profundizar. Y yo creo que aquí hay que, y por eso el gobierno intenta adelantar la elección, porque se quiere anticipar a un proceso que es inevitable por culpa de su inacción, que es que la inflación se va a agudizar más y que va a haber mucho más problemas económicos de los que hoy tenemos. Entonces no es verdad que alguien desde diciembre, noviembre se sabía cuándo era la fecha de elección, porque ese panorama cambió. El gobierno nunca quería la elección. Quiere hoy la elección porque ve nosotros las dificultades que tenemos en ponernos de acuerdo en algunos temas. Por eso es que yo creo que aquí lo fundamental hoy es que la oposición, los opositores de este país, los que queremos un cambio, somos mayoría. Ahora, la oposición organizada
es muy poca. Tenemos que organizarnos todos, hacer un gran frente amplio, organizar toda la oposición y poder decidir el camino que vamos a escoger. Claro, y una organización que pasa, además yo creo que es importante en esto, que la gente entienda que yo creo en ese frente amplio que tú dices, creo en un frente además en defensa de la democracia, en elecciones. Yo no llamo elecciones libres, pero sí elecciones que se ejecuten en el marco de la Constitución y las leyes de la República, que es lo que nos puede dar las garantías en un proceso electoral. Pero lo que tiene que ver, además de todo, es la movilización y la organización social. O sea, creo que llegó el momento, te lo digo por ustedes, tú, toda esta generación, yo no pongo edades, creo que todos estamos en la obligación, pero ustedes, por el ímpetu, pues que ni modo tienen, tu caso, José Manuel, Pizarro, Paparoni, Requesén, María Albert, Manuela, Gabriela, Gaby Orellana, todo ese grupo, pues que son muchos, Adriana de Elías, todo ese grupo, por no decir todos los diputados, porque la verdad es que todos están en eso, y todo ese grupo, es tratar de que eso empecemos a bajar, a hablar con la gente, a conversar con la gente, sobre esto, cómo pueden organizarse ellos en función de avanzar en la defensa de ese movimiento y en que independientemente de lo que ocurra en el mes de abril, nosotros tenemos que seguir luchando porque en Venezuela haya condiciones para unas elecciones libres, pues. O sea, unas elecciones de verdad y que queden parámetros claros. Lo que no podemos permitir nunca es eso, el vacío, el que la gente se sienta sin ningún tipo de explicación. Y como este gobierno no le gusta que nosotros participemos en los medios de comunicación del Estado y a veces en algunos privados ponen su censura, como pasó en Dominicana. A mí me parece una grosería el gobierno, bueno, no espero nada distinto de ellos porque ellos son así de malandros. Pero es posible que esté hablando Jorge y cuando venga a hablar Julio Borges tú sacas todas las señales del aire. Y además, yo que estaba en ese momento viendo el Canal 8, ves a Mario Silva diciéndote que Julio Borges no había declarado, que ya era la 1 de la mañana y no había declarado. Que así eran ellos que no declaraban, estás creando matrices de opinión que no deberían ser. Entonces, esas son las cosas por las que uno tiene que seguir luchando. Independientemente de lo que pase, lo que yo tengo es esa angustia como ciudadana. O sea, tenemos que seguir luchando. Ya sea si participamos, no participamos, pero la lucha continúa. Es que la lucha, hay que luchar, uno lucha todos los días lucha. Yo ayer hablábamos con alguien y nos decía, pero es que mira, es que un campesino cuando siembra, él lucha contra si llueve, si hay viento, si hay sol, y él lucha para que el sembradío crezca, y uno lucha para que su familia crezca y esté tranquila, y uno tiene que luchar por este país. Y por más rabia que uno tenga, por más cosas, diferencias que uno tenga, no podemos perder la esperanza. Eso es lo que el gobierno quiere. Que perdamos la esperanza, que entremos en una dinámica de aquí no va a pasar nada, de aquí no hay fórmula de cambiar. Sí hay fórmulas de cambiar esto y tenemos que cambiar, y aquí hay que seguir luchando. Ser persistente en la lucha, y que hay que luchar en todos y cada uno de los espacios. Mira, yo fui el sábado. Fui a ver la película, ¿cómo se llama? Las horas más oscuras, de la que habla que relata cuando Churchill toma la primera, el primer ministro de Inglaterra, cuando pasa la crisis de Dunkerque y todo, y el tema si negociaban o no con Hitler y todo. Bueno, todos conocemos lo que ocurrió con la historia de ahí. Y bueno, y gente comentaba en medio de la película que si no se negocia con no sé quién, haciendo el símil de lo que hoy está pasando en el país con la película y en ese momento. Pero es que también lo que tienes que ver de ahí es como el sentimiento de lucha en ese momento fue, no se iban a rendir. O sea, Inglaterra estaba casi cercada, ya el fascismo había tomado Francia, había tomado todo Europa del este, había caído en manos de los fascistas. Inglaterra al final resistió, pero resistió porque siguió luchando. Ahora sabía que iba a ser difícil, y claro que fue difícil. Ahora hay que seguir luchando, por más que creamos que el monstruo al frente es grande, hay que seguir luchando para poder conquistar la libertad y poder tener el cambio político que tanto deseamos. Tenemos una llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tu nombre, por favor, y dónde llama? Lolita Márquez. Hola, Lolita, ¿cómo estás? Hola, bien, gusto de oírlo. Igual, cuéntanos. Yo como seguidora, como simpatizante de la MUD, a veces siento como esos lapsos de cuando no veo que en Radio Caracas Radio haya un espacio que sea
de la Asamblea Nacional. Porque ustedes tienen espacios según cada partido político, de lunes a viernes, pero es su partido político. Pero no hay un vocero oficial, al menos una vez a la semana, 45 minutos, que nos diga a qué comisión pertenece, qué logro han tenido, qué están haciendo, qué van a hacer. O sea, no hay información. Mira, estar en un auditorio, Lolita, y el profesor es mudo. Claro, Lolita, yo creo que sí te va a hacer no digamos una corrección, te va a informar algo. Aquí es verdad que varios tienen cada día un programa. De hecho, Julio Borges tiene un espacio y es diputado y además fue presidente de la Asamblea Nacional. Era los lunes y en ese espacio siempre Bárbara se encarga de que haya información que fluya del Parlamento. Está Andrés Velázquez, el grupo de la Causa R, Manuela Bolívar, que viene mucho los viernes, que también cubre ese espacio y da información. Tomás Guanipa, que viene los sábados, también lo dice. Stalin González es diputado de la Asamblea y en mi caso ni soy diputado ni tengo un partido político. O sea, un poco para corregirte que no es que cada día hay un partido político. Yo no milito en ningún partido político. Stalin sí milita en un partido, pero yo no. Entonces, y como diputados hemos hecho aquí muchísimos programas con Stalin, con María Albert y tocando temas. Y siempre llamamos a Paparón, Elias claro, Mata. Y tocando temas que vienen que ver con el Parlamento. Tu idea no es mala, y uno la deja a la radio, de que pueda haber un espacio que solo hable del Parlamento. Pero si algo se ha esforzado este medio, y lo voy a defender, es que aquí la mayoría de los diputados están casi que 24/24, por no decirte que debe haber en la programación un 40% donde los voceros son diputados del Parlamento, emitiendo opinión o política o sobre temas parlamentarios. Si esa es tu percepción, te invitamos a que nos oigas a todos aquí, por lo menos los jueves, los lunes, a todos los días. Siempre va a haber el tema parlamentario, porque es imposible que no lo hagamos. ¿Otra llamada? Dos llamadas más. ¿Aló? 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 Buenas tardes. ¿Aló? Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Por favor, bájale un poquito del volumen a su radio para que se escuche mejor. Habla Teresa Padilla, el centro de Caracas. ¿Cómo está, señora ¿Cómo Teresa? están? Bueno, fíjate, yo escuché a Nicolás Maduro ayer ofreciendo de todo, ¿no? Ofreciendo villas y castillas, como diciendo, ¿será que a estas alturas del partido le vamos a creer a Nicolás Maduro? Él ofreciendo todo tipo de garantías electorales. ¿Qué le importa a él? Ellos que son tan mentirosos y tan falsos, el día de la elección incumplir con todo eso. A ellos no les importa nada porque su objetivo es quedarse en el poder. Así que ellos van a hacer lo humanamente e inhumanamente posible. Por otro lado, fíjate tú, a mí me parece que el que se lance como candidato presidencial se va a tener que enfrentar a lo siguiente, a la trampa del CNE que está al servicio del gobierno, ¿verdad? Por otro lado, casi 4 millones de venezolanos en el exterior sin derecho a voto. Sin derecho a voto. Eso por otro lado. Y lo último es que el candidato que se lance se va a encontrar con una abstención grandísima, porque yo hablo con mi familia, con mis vecinos, con todo el mundo, y la gran mayoría de la gente por ahora no piensa ir a votar. Así que esa es una aventura muy grande, que se van a conseguir con algo muy desagradable, el que se lance como candidato hasta ahora, porque no tiene condiciones, ni siquiera el mejor candidato tiene la menor posibilidad de ganar estas elecciones, por todo lo que les he enumerado. Esa es la verdad y eso es lo que piensa la gran mayoría de la gente. Se van a conseguir con una sorpresa muy desagradable, sobre todo con la abstención, porque la gente no está motivada hasta ahora. No sé si después cambiarán de opinión, pero hasta ahora la verdad es que va a ser un paso en falso. Así es. Gracias, Teresa. Otra llamada, Teresa, gracias. Talín le responde ahora. Vamos a que vuelvan las dos llamadas. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes, Liliana. Ajá, ¿cómo estás? ¿Con quién hablo? Sí, José Márquez, desde aquí de La Guaira. Cuenta, José. Sí, mire, yo quería comentar brevemente la referencia que hizo Stalin de la película Las Horas Más Oscuras. Y es que precisamente Churchill, habiendo asumido la primer ministro en el Reino Unido en ese momento, tuvo la habilidad política y el suficiente liderazgo para determinar en ese momento de que no era conveniente hacer una negociación con Hitler a través de Italia. Y esa habilidad y esa visión de política de esas circunstancias de la Segunda Guerra Mundial
le evitó al Reino Unido haber caído en rendición con los nazis. Ahora, en el caso venezolano, si uno hace la comparación, lo que muchos critican es que se va a negociar en desconocimiento de la naturaleza del régimen. Es decir, cuando tú tienes enfrente a una persona y no sabes la naturaleza, ¿cómo te sientas tú a negociar? Y ahora el gran dilema de la oposición es si va o no va a unas presidenciales. Y si va o no va a estar en función de unas consecuencias. Entonces, lo que la población le pide precisamente al liderazgo es precisamente eso, un liderazgo fuerte y que la decisión que tome sea lo suficientemente explicada y argumentada para que no haya ningún tipo de división dentro del bloque de la unidad. Muchas gracias. Gracias, José. Tenemos otra llamada. Aló, mira, Liliana. Yo quiero, lo que estoy diciendo un poco duro, pero... Díganos su nombre y de dónde llama. José Salazar. Ajá, José. ¿De dónde llama? Mira, lo que estoy diciendo un poco duro, mira, porque yo creo que también hay miedo de decir la verdad. Mira, todos los pacientes que se están muriendo, a ellos no les interesa que se mueran, porque esos son votos de la oposición y ellos no quieren nada con esta gente porque ellos van a votar. Eso, ellos quieren que se mueran, a ellos no les importa nada de eso. Hay que decirle todo eso a la gente para que lo sepa. Y gracias. Gracias, vamos a prestar. Gracias, José. Mire, yo creo que hay varias cosas, ¿no? Con el tema de lo que hemos tratado, de la garantía, del acuerdo, de hacia dónde vamos. Es que hoy sí, es una situación muy difícil, pero yo lo que rescato, y al señor José que habla con el tema de la película, primero que le recomiendo la película, quien la pueda ver que vaya, porque hoy los cines son una cosa impagable, pero quien la pueda ver que vaya, porque al final, más que el tema de la negociación, es el espíritu de lucha que tenía un pueblo de no rendirse, y eso es lo que yo creo que hoy nosotros como venezolanos no nos podemos rendir y entregarle a estos señores este país. Tenemos que hoy ese espíritu de lucha tenemos que rescatarlo, tenemos que luchar en todos los escenarios. Esa es mi posición, que yo no quiero regalarle este país a nadie. No se lo voy a regalar a estos señores que nos han metido en esta crisis, que acabaron con este país tan hermoso que lo acabaron y que están enfermos de poder. La gente se está muriendo en los hospitales y no reconocen eso. La gente hoy busca y hurga en la basura comida. Aparte, la población lo está haciendo, o gran parte de la población no le alcanza el dinero para comer, y esa es la realidad. Yo lo que les invito es que no perdamos ese espíritu de lucha, de poder lograr el país que todos merecemos, el país que todos queremos, ¿no? Tenemos que ir al corte y ya regresamos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve es la 1:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Martin Luther King Jr., pastor baptista estadounidense, defensor de los derechos civiles. La libertad nunca es voluntariamente otorgada por el opresor. Debe ser exigida por el que está siendo oprimido. Casa AA tiene quesos rallados amarillos para untar de cabra aliñados y deliciosas mozarelas, pero también salsas y aderezos para realzar tus ensaladas y comidas. Todo siempre fresco por su permanente rotación. Pregunta y pide lo que buscas en la calle Páez con Mariño de Baruta. Casa AA, 100% frescura y calidad. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Bueno, aquí seguimos con ustedes en Contigo. Stanley, por aquí hay unos mensajes, voy a tratar de cumplir con los oyentes. Me pone, le recuerdo a señora Liana que el martes está la señora María Corina. Claro, también habla de eso.
Ella está en la fracción de... Pero claro, pero aclaremos algo. La persona que llamó habló de los diputados. Claro. María Corina, igual que yo, ya no es diputada. O sea, yo soy una diputada jubilada y María Corina fue diputada. Así, estábamos hablando del tema de la asamblea. Obviamente que María Corina también está aquí. Buenas tardes, una pregunta. ¿Qué opinan ustedes respecto a las elecciones? Hasta los campesinos del campo. En la zona rural saben que no hay condiciones. Es que el país sabe que no hay condiciones. Aquí hay una denuncia que nos llegó de la Universidad Simón Bolívar. En paro por falta de suministro de agua por parte de Hidrocapital. ¿Hasta cuándo violará nuestros derechos? La verdad que hacemos un llamado porque una universidad operando sin agua es como bien complicada. Otro nos pone, dilo, somos Venezuela, hizo un censo para saber a quién no le llega el CLAP y ahora aparece con esa encuesta, pues, o sea, lo que quiere decir la señora es que los que censaron, preguntándole si le había llegado o no el CLAP, ahora aparecen como si estuviesen apoyando a Maduro en una encuesta que ellos publicaron. Eso es lo que está diciendo la gente. Bueno, esas son las cosas que justamente se trató de corregir con todo este proceso de negociación para que no pasaran más en Venezuela. Stalin. Sí, es que aquí hay los mensajes de algunos con el tema que la oposición no tiene que ir a elecciones. Yo vuelvo y repito, yo creo que es una decisión que hay que pensar bien. Yo no estoy diciendo cuál es buena y cuál es mala. Los dos caminos tienen aciertos y tienen desaciertos y que no tenemos 2 meses para tomar la decisión, que es una decisión que hay que estudiarla los próximos días y horas y que hay que pensar bien en todos y cada uno de los escenarios que está. Evidentemente que el gobierno hace todo esto porque no cree en el voto. Al final el gobierno no cree en el voto, no cree en los ciudadanos, no cree en la manifestación del pueblo que pueda ejercer el derecho al voto y libremente decir cuál es su destino y que todos podamos decidir cuál es nuestro destino. El gobierno intenta meternos en la cabeza que no hay otra fórmula que no sea ellos gobernando, que este país va a ser gobernado por ellos toda la vida. Eso es lo que han creído todos y cada uno de estos regímenes y al final cada uno han terminado fuera del poder. Yo lo que digo es que pensemos bien las cosas, no tenemos por qué tomar las decisiones arrebatadas. Evidentemente tú dices, oye, en esas condiciones ¿cómo ir? Sí, no debes ir. Ahora, el tema es cómo deslegitimamos más al gobierno y hacemos más que el mundo entero entienda lo que está ocurriendo. Eso es lo que digo. A lo mejor la decisión es no ir, pero lo que sí creo, yendo o no yendo a la elección, es que tenemos que unificarnos. Es que la mayoría de los opositores tenemos que organizarnos, porque hoy solo una pequeña parte de la oposición está organizada. Necesitamos ampliarnos más y organizarnos y poder tomar en conjunto ese tipo, más allá de las decisiones, tomar las acciones a seguir para poder tener una organización mucho más sólida. No quiero irme sin hacer. Tengo aquí 2 servicios públicos. Ya. Ahora estoy aquí. Ay, Dios mío. Aquí dice... el paciente Juan Duque, búscate el otro. Hospitalizado en la diagonal tórax 1, cama 9. Se requiere Eutirox de cualquier presentación. Favor comunicarse con el 0414-201-0109. 0414-201-0109. Y Wilmaris Díaz de Los Cortijos está donando ampolla Epocin y Uromictexan. Bueno, y mira, ya va. Si es que el nombre es como raro. Neupogen Wilmaris Díaz de Los Cortijos. Sí, aquí está el teléfono. 0416-203-4836. Es para cualquier persona que esté interesada. La verdad es que el paciente de Eutirox yo tengo, pero está vencido, no se lo puedo. Yo me lo tomo vencido y no le paro, pero no me atrevo a una persona que está hospitalizada ofrecerle una caja vencida. Cualquier cosa, comuníquese con nosotros aquí en la radio y uno ve si lo puede ayudar. Bueno, señores, Dios mío, está reunido la constituyente, el fraude constituyente, que están todos de verde hoy, se metieron en militares todos. Sí. Wow, el gobierno militar tiene sus efectos, ¿no? Ahora todos se visten de verde para tener empatía con los militares. Llama la atención. Bueno, ahí están reunidos ellos y nosotros vamos a seguir reunidos, luchando y avanzando. Stalin, para que cierres tú. Sí, muchas gracias a todos los que nos escucharon y no nos olvidemos, no hay que dejar nuestro espíritu de lucha y yo creo que hay que luchar en todos y cada uno de los escenarios que tengamos para poder lograr el cambio de este país, poder vivir en paz y tranquilos. Entonces nos vemos el próximo jueves y nos escuchamos el próximo jueves. Muchas gracias. Hasta luego, los queremos mucho, cuídense. RCR presentó Contigo,
donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM.